Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a Senderos. Estamos reunidos esta mañana con mucha alegría, dándole la bienvenida al señor obispo Rafael Morales, al señor obispo Guerrero, que está con nosotros en esta mañana. Y estamos bien contentos de estar con todos ustedes en esta mañana. Obispo, buenos días. En primer lugar, muy buenos días, Padre Rafael. Buenos días a la audiencia de Senderos y a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas sociales de la Diócesis de Puerto Rico. Y buenos días a mi querido hermano, el obispo Orlando Guerrero. Estamos aquí como todos los domingos compartiendo la alegría del Señor y siguiendo adelante para servirle con alegría. Así mismo es, obispo. Bueno, estamos ya cada vez que se acerca un evento electoral, pues como que debemos entonces tener un momento como que de reflexión, ¿verdad, obispo? Para estos momentos que son así, que pues obviamente sacuden a lo que llevamos en estos últimos 4 años, pues porque obviamente pues hay un proceso electoral donde la gente pues se va a expresar electoralmente. A mí me gustaría, obispo, si usted tiene algún mensaje que darnos a todos nosotros en este momento, porque es un momento propio para poder ponernos entonces en reflexión también. Sí, mira, Padre Rafael, en los próximos días yo voy a ofrecer un mensaje oficial con motivo del proceso de elección de Puerto Rico. Espero que sea ya tanto impreso como por medio del video, donde pues voy a compartir algunas reflexiones relacionadas a este tema. Pero podría adelantar que lo más importante es que todos y todas acudamos a cumplir con nuestro deber de corresponsabilidad, nuestro deber democrático de ir a las urnas. Creo que es importante que nosotros tengamos esa oportunidad de expresarnos. Y como mencionaré en el mensaje, hoy lo puedo adelantar, siempre yo respeto el momento en que cada ser humano, cada individuo, cada miembro de la sociedad puertorriqueña se sienta y acude a la caseta electoral. Ese es un momento suyo y de su conciencia, y ese derecho hay que respetarlo y hay que ejercerlo. Esa sería pues una exhortación inicial. Ya en el mensaje seré más específico. Y lo segundo, que nos preparemos para que el domingo 1 de noviembre, en todas las celebraciones de la Eucaristía, haya un momento en la oración de los fieles para la paz y para el buen logro del proceso electoral en Puerto Rico. Vamos a estar haciendo unas instrucciones específicas para ese próximo domingo 1 de noviembre, pero es bien importante que se saque ese momento de oración por el éxito del proceso electoral. Mi invitación desde ahora a todo el pueblo episcopal y a todo el pueblo de Dios y a todas las personas que escuchen esta transmisión es que salga todo el mundo a votar, que salga todo el mundo a ejercer el derecho y en lo que usted crea, con Dios, con su conciencia y en la caseta. Esa es la exhortación pues que yo puedo hacer como obispo en este momento, y que haya una cultura de paz, que haya una cultura de convivencia, que la gente se abra a entender las diferencias que puedan existir y que al finalizar el proceso electoral todo el mundo pues continúa adelante, porque vivimos en una misma tierra y todos y todas tenemos que dar el máximo de nuestras capacidades para poder ejercer nuestra responsabilidad como ciudadanos. Así que eso va a ser en síntesis mi mensaje, pero quiero decirle a todo el pueblo que me escucha que ya en esta semana previa a la elección pues estaré emitiendo unas declaraciones oficiales y ya desde hoy anunciando que todas las misas, todas las celebraciones en todas las comunidades de fe del 1 de noviembre deberán ser dirigidas por el éxito del proceso electoral en Puerto Rico. Bendito sea Dios. Inclusive, obispo, yo estaba pensando mientras usted estaba hablando también es exhortarle a nuestros hermanos y hermanas que cuando vayan a ejercer su derecho al voto, que obviamente tenemos que ir a los colegios de votación y va a haber tanta gente allí, pues que no perdamos tampoco de perspectiva que tenemos que seguir protegiéndonos porque está el bendito virus de COVID. De hecho, y debemos ir preparados para protegernos. Ellos han publicado y están publicando una campaña educativa, me refiero a la Comisión de Elecciones, relacionado a todas las precauciones que se están tomando en el colegio electoral, que allí hay que tomarlas como en todas las cosas que hacemos. Y como les he dicho, mire, uno convive con esto y tenemos que aprender a convivir con esto y para que la vida pues continúe preservando la salud nuestra y la de los demás.
Por supuesto, y hablando de esa continuación de vida, obispo, que usted estaba mencionando, después del evento electoral la vida de la iglesia continúa. Sí. Y entonces ya se está acercando el cierre del año litúrgico, sí, del ciclo litúrgico, del ciclo A, que es el que estamos ahora mismo viviendo en este año litúrgico. Y la iglesia debe ir preparándose para el cierre del año, ¿verdad? Y debemos ponernos en oración para esos efectos de poder cerrar el año litúrgico de una manera correcta, después de tantas cosas que han pasado. Yo creo que debemos ponernos en oración, obispo. De hecho, yo estaba reflexionando en estos días, en el libro del Éxodo, el pasaje cuando el pueblo ya es liberado y se detenía en el desierto, y la marcha era cuando la columna de humo y de fuego por la noche y de humo por el día se movía. Y eso era un sentido a todo el pueblo de que se movía. Yo creo que inspirado por esos pasajes del Éxodo, ya la columna de fuego se está moviendo y el Señor nos está indicando que tenemos que mover la iglesia hacia otra dimensión. Ya lo hemos hecho a través de los medios virtuales, lo hemos hecho de muchas formas, pero ya vamos a ir retomando un poco a poco, esa vida cotidiana de la iglesia. Y para eso, obispo, ¿cuáles son los planes entonces? Pues el primer plan es la jornada de oración. La jornada de oración que está convocada del 15 al 22 de noviembre del 2020 con el lema: me arrodillaré y me postraré ante ti, Señor. Nos arrodillamos, nos postramos ante el Señor, inspirados en ese verso del Salmo 5, oh Dios de mañana me presentaré y ante ti me postraré, ante ti rendiré todo. Y es que antes de ponernos en camino, reconocemos esa divinidad, esa presencia de Dios en nuestras vidas, y hemos preparado una jornada especial y distinta, combinando medios presenciales y combinando medios virtuales. Y tanto el canónigo Ángel Dávila como la señora Yadira Torres están trabajando en la producción fuertemente de esta jornada, y un equipo de trabajo con el padre Edgar Giraldo y otros, para que tengamos todo lo necesario en esa semana. Van a estar, van a haber sorpresas, se está involucrando todos los estamentos de la diócesis. Vamos a iniciar, de hecho, el domingo desde la catedral con el rito de la luz. A las 6 de la tarde. Y eso va a ser en vivo, con las órdenes religiosas, de manera que va a ser una semana muy especial. Y mi exhortación es que cuando ya se transmita la jornada, cada día, el clero a nivel local también haga su propia reacción a la jornada a través de los medios de comunicación que tengan en sus respectivas parroquias y misiones. Y Cristo Rey, pues ya va a ser el día, pues el domingo siguiente, que tengo entendido, pues que es el domingo 23. Y entonces, de esa manera, ahí vamos a tener la misa en todas las comunidades de fe, pero nos vamos a conectar con la catedral ese día. No podemos hacer el gran encuentro de la manera en que lo hacíamos el 22, gracias, va a ser el Cristo Rey. Pero entonces el domingo 22 vamos a estar conectados con catedral, yo voy a estar en catedral, y entonces voy a hacer la homilía y partes de las oraciones en conjunto con todas las feligresías que van a estar conectadas, y luego se seguirá la Santa Eucaristía en todas las feligresías. Es una manera también de no perder aquella coinonía que celebramos siempre el día de Cristo Rey. Y yo he pedido que la cruz misionera llegue a la catedral ese día para pues poderla tener presente en la celebración de Cristo Rey, que va a ser de una manera distinta, pero lo vamos a estar realizando. Y eso va a ser un símbolo unificador, porque fíjese, obispo, eso fue el que el año pasado, el Cristo Rey del año pasado fue el símbolo, y obviamente vamos a continuar todavía con ese símbolo. Y va a continuar con ese símbolo, y luego se va a transformar, porque ese día de Cristo Rey vamos a anunciar el lema de la segunda parte del año de la misión, cuál va a ser el símbolo, cuál va a ser todas estas cosas. Y eso se va a hacer desde catedral, pero la idea es que todas las feligresías puedan ver lo que pasa en catedral, conectarse y también seguir su propia Eucaristía. Así que yo les auguro que eso va a quedar, que va a quedar muy bueno, y nos ponemos en las manos del Señor y nos postramos ante Él pidiendo su bendición. Y al otro día entonces el clero nuestro tiene su retiro. Tiene un retiro que ya tenemos un lema que estamos organizando, y así que va a ser una actividad pues muy bien apropiada, pertinente para todo lo que estamos viviendo. Así que va a ser una semana de espiritualidad bastante buena, bastante bendecida. Gracias al Señor. Y obispo,
nos estamos mudando, seguimos en mudanza, gracias a Dios. Sí, estamos ya en el proceso de habilitación de los espacios. Es correcto. Y de las mudanzas aquí al edificio. De hecho, estamos transmitiendo del estudio que se encuentra en nuestro centro diocesano 1409 en Santurce. Y ya le toca a administración, que va a estar a partir del día 27 de octubre, este martes, aquí ya presente con nosotros, y se va a estar preparando finanzas y luego comunicaciones para formar parte pues de lo que es la nueva casa, y en enero pues ya comenzar los planes de habilitación del nuevo centro de retiro de la diócesis ubicado en el centro San Justo. Pues damos gracias a Dios por todo esto y vamos a estar en mucha júbilo por poder tener mejores facilidades para servir al pueblo de Dios. Qué bien, qué bien. Obispo, usted va a estar hoy entonces en catedral. No, yo estoy dentro de un momento en la catedral porque voy a celebrar la misa en catedral. Tú sabes que yo visito la catedral mensualmente, claro, en mi iglesia titular, y eso es sagrado desde que soy obispo. Pero voy a estar con los jóvenes. Invité a toda la mesa de jóvenes porque vamos a estar trabajando con ellos de cómo vamos a planificar el Adviento, la Navidad y la Epifanía. He querido darle un espacio preferencial a los jóvenes para poder lograr ese esfuerzo, lograr ese empeño. Así que estamos en toda esa tarea, pero siempre con la mirada fija en el Señor, y no olvidar que nuestra convención diocesana va a ser 13 y 14 de noviembre, virtual, transmitiendo desde la catedral la presidencia y luego conectados en los distintos puntos. Tan pronto ya estén definidos, que ya están prácticamente listos, y podamos publicar el pueblo de Dios cómo va a ser toda logística, lo haremos a través de Sendero y lo haremos a través de los medios y plataformas sociales. Lo importante es que la gente se conecte. Y creo que ya estamos cerca para hablar de la mesa de la palabra. Así por supuesto que sí, obispo. Vamos. ¿Qué les parece si escuchamos el evangelio y servimos la palabra, y el obispo Guerrero nos ayuda a entender cuál es el mensaje de este domingo? Por supuesto que sí. El evangelio de hoy está tomado del evangelio de Mateo. Es del capítulo 22, versículos del 33 al 46. Mateo 22, del 33 al 46. 34 al 46. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos, y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base de toda la ley y de las enseñanzas y de los profetas. Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién desciende? Le contestaron: desciende de David. Entonces les dijo Jesús: pues ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor? Porque David dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Este es el Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo. Señor, y la mesa está servida. Señor obispo, ¿qué nos dice la palabra este domingo? Bueno, en primer lugar, bendecido domingo y un bendecido encuentro con Jesús Eucaristía en este domingo. Una vez más Jesús nos invita a presentarnos ante Él y para ser alimentados con su cuerpo y su sangre. Eso es lo más importante para nosotros como cristianos. Participar de esa invitación, los dones de Dios para el pueblo de Dios. Y yo quiero unirme también al obispo en la exhortación que ha hecho al pueblo puertorriqueño, al igual que el canon Zorrilla, de acudir a las urnas. El sagrado derecho democrático es ir al voto. Ese es un sagrado derecho que no nos lo puede quitar nadie. Tenemos que votar para poder tener derecho a reclamar. Yo les exhorto a que todo el pueblo puertorriqueño acuda el próximo domingo a las urnas, a ejercer su sagrado derecho de la democracia y de la libertad.
muy importante. Y sobre todo, aceptar los resultados. Porque todo lo que se va a hacer el próximo domingo va a ser para continuar desarrollando nuestra querida isla del encanto, Puerto Rico. Ejercer el derecho es lo único que nos queda. Pues bien, obispo, sí, el Evangelio de Mateo nos presenta una vez más ese encuentro entre los fariseos y los saduceos. Mateo nos presenta durante esta semana que hemos escuchado 3 interrogaciones a Jesús. Y como lo vemos aquí, pues el pago de los impuestos, la resurrección y ahora el gran mandamiento. El gran mandamiento, como nos los presenta este domingo Mateo. Y esta pregunta, esta interrogante de los fariseos a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Por qué esa preocupación de ellos? Porque ellos habían acumulado una cantidad de leyes, exigencias en la Torá. O sea, que estaban perdidos porque tenían muchas perdidos. leyes. Ellos habían olvidado el principal mandamiento y habían incluido otros mandamientos. Y se habían diluido en esos otros. Y se habían diluido. Una cantidad de exigencias, como el mismo Jesús decía, ni las cumple ni dejan que las cumplan. Entonces, claro, para ellos era muy importante conocer cuál era el mandamiento más importante. Bueno, yo considero que Jesús, conociendo la intención de ellos, como siempre, le respondió con una palabra muy sencilla, como era él, sencilla y simple. El primer mandamiento de las piedras se resume en uno solo, y es el amar a Dios. Él mismo lo dijo. De ahí depende la ley, el Torá y los profetas. Correcto. Y es el amor al prójimo. Es lo que tanto nosotros hemos insistido. Que se puede decir, ¿verdad, obispo? Que ese segundo aparte es el complemento de Jesús. Cómo Jesús lleva la ley todavía a una plenitud mayor, ¿verdad? Porque, como bien tú dices, ante un catálogo tan amplio de mandamientos, sobre 600, de preceptos, sobre 600. Claro, que eran tantos que había que poner las cosas en orden. Y el primer orden es Dios, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro amor a Dios? ¿Cómo está nuestra entrega a Dios? Que me encanta esa expresión que tú dices, obispo Guerrero, que el resumen de la ley, el resumen de la piedra, el resumen de los mandamientos proclamados es el amor a Dios. Entonces la aportación grande de Jesús es cómo lo lleva, ama también al prójimo. O sea que son las dos grandes vértices de lo que es el amor, Dios y prójimo. Así que podríamos decir en la mañana de hoy que cuando uno ama a Dios, pues se manifiesta también en el amor al prójimo. Y ahí es que está la gran contribución de Jesús. Rafael, ¿qué tú dices? Usted sabe canónigo? qué forma es bien fácil de poder entender ese amor, porque como es algo tan abstracto, a veces nosotros necesitamos algunas figuras que nos ayuden. Vamos a pensar de que el amor de Dios está vertiéndose en una jarra de agua, en un vaso, y hay veces que se desborda el vaso, el agua. Ese es el amor al prójimo, es el mismo amor de Dios que nosotros recibimos. Ese mismo amor entonces nosotros se tiene que desbordar para nosotros entonces poder amar a nuestro prójimo. Así nosotros creo que podemos entender un poquito mejor lo que nos quise decir, lo que nos quiere decir Jesús esta mañana con el Evangelio. O sea, que es una imagen como una fuente. Podemos decir que nosotros como estamos llenos como una fuente, ¿verdad? Es correcto. Y esa fuente vino a nosotros de algún lado, porque esa fuente de nosotros no brota solita. Esa fuente se nutre de alguna parte, del amor de algo, de Dios, ¿verdad? Es el amor de Dios. De ese amor de Dios que vino a nosotros de una manera especial y nosotros no nos quedamos con él, sino que lo compartimos, obispo. ¿Qué usted cree? Es igual, claro. Ese amor es la fuente. Ese amor es la fuente que Jesús nos deja. El camino del amor que el primado insiste en que todos nosotros eso es correcto. tenemos que caminar dentro de ese camino que Jesús nos da.
Y al haber amor, obispo, resolvemos todos los problemas. Es cierto. Todos los problemas. En vez de preocuparnos por lo que no podemos hacer, vamos a preocuparnos por aquellas cosas que podemos hacer, donde podamos demostrar nuestro amor al prójimo. Importantísimo. Es la intención de nosotros como cristianos. Eso de demostrar tiene mucho que ver en estos días, y yo creo que lo traducimos con una palabra que se llama testimonio. O sea, ¿cómo el mundo va a creer en este momento que somos cristianos? Tú sabes que los cristianos hemos sido cuestionados a lo largo de los siglos y en todos los tiempos, pues porque decimos una cosa y hacemos otra. Y eso se llama la coherencia. ¿Cómo estamos invitadas a vivir esa plenitud de la ley que le dio Jesús con ese amor a Dios y al prójimo? Porque no podemos decir que amamos a Dios y por el otro lado estamos desentendiéndonos del prójimo o siendo indiferentes a la realidad del prójimo. Y me parece que ahí tenemos una clave. A mí me encantan las claves, usar las claves que nos ayudan a construir la semana, ¿verdad, obispo? Así que ahí tenemos un desafío, ¿verdad? Una invitación. Lo que nos dice el apóstol Santiago. Ajá, correcto. En su carta. ¿Cómo decimos que amamos a Dios, que a quien no vemos, y amamos al prójimo, y no amamos al prójimo, a quien vemos? Entonces, ahí se resume todo, obispo. Eso es correcto. Ahí se resume todo. Eso es correcto. Si tú miras esa primera lectura que es de Deuteronomio hoy, que también está en la mesa de la palabra, vemos que es una transición de Moisés a Josué, ¿verdad? Y de la misma manera que nosotros pues recibimos también un ministerio, recibimos también una tradición, llega el momento en que esa tradición tiene que transicionar. Y todo el mundo está claro que Moisés fue uno de los grandes profetas de la historia. Pero sin embargo vemos que llega el momento en que Dios le llama y viene una transición. Y en el caso de Moisés era no solamente una transición espiritual, era una transición de liderazgo, ¿verdad? De liderazgo, sí. A mí me llama mucho la atención, y estuve leyendo también parte del Pentateuco, cuando el Señor le dice a Moisés, este es el país que yo juré dar a los padres, a los patriarcas. O sea, le mostró la promesa, ¿verdad? Sí, que se la mostró. Y a sus descendientes. He querido que tú vengas hasta aquí para que lo veas con tus ojos. Pero no vas a pasar allá. Eso es interesantísimo. No vas a pasar allá. Pero se la muestra. Mira, esto es todo. Aquí. Porque la misión de Moisés llegó hasta ese punto. Hasta ese punto. Y entonces le toca a Josué continuar. Y eso pasa en la vida, porque nuestra misión llega hasta un punto. Y entonces luego otro tiene que continuar u otra tiene que continuar esa misión. Pero fíjate que la bondad de Dios lleva a que Moisés contemple hacia dónde estaba trabajando. O sea, que es algo que nosotros pues nos tenemos que quedar con ese sabor de nuestra vida cristiana, que estamos haciendo unas cosas, pero también hay momentos en que tenemos que transicionar a que otros las continúen, y eso es bien importante. Era una transición de liderazgo, pero ¿sería que el Señor reprendió a Moisés? No. Porque Moisés estaba todavía joven. Sí. Nos dice que estaba todavía con una buena salud, muy bien. Que estaba... Gozaba de buena yo creo salud. Que ahí, Orlando, es el tiempo de Dios. O sea, Él nos comisiona algo. Y una vez que la comisión está completada, nosotros tenemos pues que entregarla y que continúe. Y eso es bien importante, pasa en la vida de los obispos, porque los obispos no somos eternos. Llega un término, tú lo viviste, lo han vivido otros obispos aquí en Puerto Rico, en que llega el momento, y yo lo voy a vivir, que llega el momento en que nosotros pues tenemos que entregar a otros. Pasa a nivel de los sacerdotes y de las presbíteras, pasa a nivel de los diaconados y de los ministerios laicos de la iglesia. La importancia de la transición. Rafael. Eso pasa también muy a menudo en las feligresías, obispo, como usted lo acaba de mencionar ahora, porque obviamente
La renovación del clero es importante y es saludable también para las mismas feligresías. Yo que estoy a cargo de las transiciones en la diócesis, los feligreses a veces sienten, pero es que nosotros estamos tan encariñados con este sacerdote o esta presbítera o con este diácono, con la persona que está a cargo de la congregación, y nosotros tenemos a veces que entender de que nosotros a quien seguimos es a Dios, obviamente, pero porque cada uno de nosotros tiene una participación, como estábamos hablando ahora, dentro del plan. Pues la comisión que nos hace el Señor a nosotros, pues vamos a hacer esto, y yo te estoy comisionando para que tú hagas esto. Uh-huh. Y hasta ahí, o sea, porque hay algo más que viene, y porque no se acaba. La bondad de todo esto, obispos, es que el plan de Dios no termina, el plan de Dios continúa. Ahora que dice este padre Zorrilla, en cuanto a la feligresía, tú ves que el texto dice que Josué continuó el ministerio. Correcto. Moisés había puesto sus manos sobre Josué. Uh-huh. Y le dio continuidad. ¿Y qué dice el texto? Y los israelitas obedecieron. Y en esa obediencia ya estamos... Obedecieron a Josué para la continuidad. Y eso tiene que pasar. Y a mí me alegra que tú dejes esa para obediencia, porque ya estamos clausurando senderos prácticamente, pero que es importante que nos llevemos las palabras clave. Palabras claves para esta semana es que la ley es el amor, y que el amor que se manifiesta a Dios se manifiesta también a los seres humanos. Palabras clave es que tenemos que transicionar en nuestros ministerios y obedecer como lo hicieron también ellos, porque cuando se tienen esas tres claves importantes que nos llevamos de la lectura de este domingo y de la mesa de la palabra, pues construimos la semana en torno a esas grandes ideas. Yo creo que ha sido un honor, un privilegio tener al obispo Guerrero entre nosotros, ver que es una bendición. Está en la Sagrada Familia y pronto yo voy a estar llegando pues allá también. Y también pues agradecerle mucho al padre Rafael, al canónigo Rafael Zorrilla, pues el trabajo que está realizando en la diócesis. Todos y todas somos llamados dentro de eso a dar lo mejor cuando nos toque, y de esa manera dar lo mejor a la gente. Pero cuando llegue el momento de transicionar como hicieron estos grandes hombres de Dios. Por supuesto Rafael. Que sí. Por supuesto que sí, obispo. ¿Y qué tal si nos da la bendición y una oración para poder terminar los trabajos del programa de esta semana? Para cuestión con mucho gusto, de terminar entonces esta semana y comenzar la otra. Y comenzar la otra ya con esas ideas que hemos hablado. Que sí. Así que con mucho gusto vamos entonces a invocar la bendición del Señor para todos y todas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Lindo domingo, amén. Bendita semana. Vamos adelante con mucho ánimo, viviendo el amor a Dios, viviendo el amor al prójimo y sirviendo al Señor con alegría. Nos vemos el próximo domingo en Senderos.